Blinker. Bienvenidas a Sexto Sentido, gracias a todas las que ya nos están escuchando el día de hoy. Recuerda, si apenas vienes llegando a este programa, recuerda que Sexto Sentido es un programa especialmente diseñado para poder brindarte herramientas a ti como mujer y que eres una mujer de hoy y que puedas tener sobre todo una identidad correcta en las diferentes etapas de tu vida, ya sea en tu niñez, adolescencia, juventud y adultez. Entonces, en cada etapa de tu vida te queremos acompañar con diferentes herramientas que diferentes expertas en el tema siempre nos ayudan a aclarar dudas que surgen muchas veces en las diferentes etapas de nuestra vida. Y el día de hoy tengo una invitada en Sexto Sentido, porque vamos a estar siguiendo con esta serie de la adolescencia. Y este tema seguramente es para ti que tienes un hijo o una hija que está entrando en esta etapa. Y el sábado pasado hablábamos acerca de por qué entonces tienes un hijo adolescente y vimos todas estas herramientas. Pero el día de hoy vamos a hablar para que tú puedas entender la adolescencia y cómo puedas tú entender la adolescencia. Y para poner este tema sobre la mesa y aclarar y despejar estas dudas que surgen en esta etapa de muchas madres que pasan junto con sus hijos en esta etapa y que suele ser difícil, nos acompaña Marisol Ramos Soto, quien es psicóloga en intervención en terapia familiar sistémica, tiene diplomados en asesor familiar, desarrollo humano y programación neurolingüística, y actualmente se está capacitando en oncología. Y Marisol, tú también vienes representando a esta asociación Apoyo al Hogar, y gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias por estar el día de hoy acompañándonos, porque vamos a hablar un tema muy, muy padre y que abarca muchas más dudas. Yo creo que empecemos con cómo entender la adolescencia para todas aquellas madres que nos están escuchando. Muchas gracias, Ana. Es un placer estar en este lugar. Te agradezco la invitación y sobre todo aprovecho para felicitarte por este espacio, ¿no? Dedicado a la mujer e interés para apoyarles. Y el tema un poco complicado, ¿verdad? Claro. ¿Cómo entender la adolescencia? Sí. Y quisiera contestar esta pregunta. Vamos a comenzar contestando esta pregunta, planteándonos, ¿no? Otra pregunta. ¿Por qué me cuesta trabajo entender la adolescencia? Uh-huh. Creo que esta sería la clave, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo entender la adolescencia? Sí. Y fíjate, Ana, a lo que hemos estado acostumbrados por mucho tiempo. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra adolescencia? Sí, un momento también de crisis en los hijos, crisis en el hogar, que se va a perder el niño, muchas cosas, fíjate, ¿no? Muchos tabús. Si hicéramos esta pregunta en la calle, así como, ¿qué piensas cuando escuchas la palabra adolescencia? Te aseguro que la mayoría nos diría rebeldes, flojos, ¿no? Problemas, conflictos. Claro. Entonces, cuando las mamás les preguntamos, ¿no? Nos preguntan, ¿qué edad tiene tu hijo, no? 10 años. Pues disfrútalo, porque ya en 2 años lo perdiste, ¿no? Sí. O ya en 2 años viene la edad difícil, complicada. Sí. Entonces, contestando la pregunta al inicio de este programa, ¿por qué nos cuesta trabajo entender la adolescencia? El primer punto sería, Ana, y para todas las mamás que nos están escuchando, padres o incluso adolescentes que nos están escuchando en esta mañana, porque tenemos una creencia errónea, por así decirlo, ¿no? Tenemos una creencia negativa acerca de la adolescencia. Sí surgen conflictos, sí surgen situaciones difíciles en la adolescencia, como toda etapa de vida del ciclo vital del ser humano, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pero mayormente pensamos en lo negativo cuando escuchamos la palabra adolescencia. Claro. Entonces, lo primero, mamá, que me estás escuchando es, sí va a haber situaciones complicadas, porque quisiera hablarte un poquito, ¿no? ¿Qué sucede en la adolescencia? Sí. Sabemos que hay un cambio de vida. Es un cambio, algunos autores lo mencionan, ¿verdad? Que es un cambio a un nuevo nacimiento. Uh-huh. El niño deja de ser niño para convertirse a un adulto. Entonces sí sabemos que hay cambios hormonales, que esos cambios hormonales de crecimiento
nos llevan a cambios psicológicos, ¿no? De pensamiento. Claro. Entonces, ¿qué sucede en esta etapa? Y mamá, papá que me estás escuchando, imagínate, por 12 años has tenido a tu hijo tomado de la mano. Sabes a dónde está, tú lo llevas, tú lo traes, sabes incluso cuáles son sus gustos, qué piensa, qué necesita. Pero a los 12 años, la adolescencia, es como si lo soltaras, ¿no? Es un proceso en que tú sueltas al hijo y en esa adolescencia este individuo, este niño, está en búsqueda de su ser, ¿no? En la búsqueda de convertirse en un adulto. Y me imagino que esto mencionaste hace 8 días y esto nos lleva a una crisis de identidad, ¿no? Entonces el adolescente pasa por una crisis de identidad, pero ¿qué sucede con los papás? Mencionándote esto de que lo tengo tomado de la mano por 12 años y lo tengo que soltar, pues el papá pasa por una pérdida. Claro. Sentimos que estamos perdiendo a mi hijo, a mi bebé, a mi nene, sí, ¿no? Y por consiguiente, pues sucede lo mismo con los adolescentes, ¿no? Aunque no lo quieran aceptar, pero inconscientemente están viviendo esa pérdida de ya no soy el niño consentido y ahora me piden más cosas por hacer en casa, ya tengo ahora más trabajo que hacer, entonces como que pierdo ese lugar que tenía, ¿no? Entonces, fíjate, ¿por qué me cuesta trabajo entender la adolescencia? Bueno, primero, tenemos una creencia errónea, todo negativo, y vamos, es una situación de vida y sí es un proceso que nos va a costar trabajo, pero que lo podemos superar. Así es, y también es indispensable que ahora tocaste este tema acerca del despego hacia los padres. Es algo que nos habla en la adolescencia y solo se enfoca en el adolescente. Y desde el anterior sábado nos estamos enfocando ahora en el padre, porque también juega un rol indispensable con el adolescente, como lo has dicho. Y es también indispensable, y ojalá lo podamos ver en este programa, cómo los padres pueden hacer este acompañamiento y soltar y hacer este proceso también de desapego en el adolescente. Y nos cuesta mucho trabajo, ¿eh? O sea, quiero hablarte también como mamá, ¿no? Que también soy madre de adolescentes, y nos cuesta trabajo. O sea, sí es una realidad lo que sabemos, lo que tenemos que hacer, pero ese desapego nos cuesta trabajo. Y esto nos lleva, quisiera yo explicarte cuál sería el segundo punto, ¿por qué me cuesta trabajo entender la adolescencia? Porque este desapego me lleva a tener mucho miedo, mucho temor. Entonces los papás tenemos miedo a que nuestro hijo fracase. Y por consiguiente, con las decisiones que mi hijo va a tomar, ¿a qué me va a llevar como papá? A que yo fracasé, a que estoy haciendo las cosas mal, ¿no? Entonces, ¿qué hacen muchos padres de adolescencia? En vez de tomar la autoridad que nos corresponde, tomamos mucho poder. Ejercer un poder sobre el hijo, de decir lo que se tiene que hacer. Algunos padres utilizan incluso violencia, otras situaciones que son negativas, pero no entendemos que lo que en realidad, en el fondo, lo que existe es un temor. Quisiera explicarte esto con un ejemplo, ¿verdad? Y así para nuestros amigos radioescuchas lo puedan entender. Y nosotros implementamos escuela para padres y mucho en la escuela de padres pongo este ejercicio, ¿no? O este ejemplo. Entonces, imagínate que tu hijo no sabe nadar. Tú sí sabes nadar, tú eres un experto en nadar. Entonces, por 10, 12 años, tu hijo ha nadado junto a ti. Tú siempre lo has agarrado y ha nadado, tú lo has llevado en todo momento. Pero nunca has comprobado si él puede nadar solo. Tú le estuviste enseñando por 12 años cómo es la técnica, cómo tiene que hacerse, pero tú nunca has comprobado si él puede nadar solo. Y a los 12 años tienes que soltarlo. Entonces imagínate en medio del mar y que tú dijiste, pues 12 años lo tuve, ya aprendió y lo tienes que soltar. ¿Sí me doy a entender? No, sí te da un temor porque entonces, dices, ¿cómo va a nadar? Te da un temor porque dices, ¿cómo voy a saber que lo que le enseñé realmente va a poder? Entonces, imagínense, papás que nos escuchan, eso vivimos, ¿no? Eso nos pasa. Pero como no lo hemos trabajado, entonces en ese temor, lo que yo quiero es volver a tomarlo. Mira, no se hace así, se tiene que hacer de esta manera, ¿no? Mira, es como yo digo, mira, es ahora. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en ese momento? Los papás nos frustramos y por consiguiente, pues realmente también frustramos a nuestros hijos en esa situación, porque el hijo, ¿qué sucede en él? Papá no crece en mí, ¿no? Entonces, y también nosotros, o sea, no creemos en nosotros, en lo que hemos estado enseñando. Por eso yo sé que tal vez nos están escuchando papás con hijos en la primera infancia o infancia. Es muy importante que podamos entender esto, ¿no? Confiar en lo que nosotros estamos enseñando a nuestros hijos.
Y si creemos que lo estamos haciendo mal, buscar ayuda, buscar apoyo, ¿no? Claro. Para poder estarle enseñando a mi hijo. Y entonces, ¿qué va a suceder? En el momento en que tenga que soltarlo, voy a decir, bueno, lo que le enseñé por estos 12 años me da confianza a mí, claro, y voy a creer en mi hijo que va a lograr hacerlo. Así es. Es un punto muy importante y me gustaría después de la pausa poder profundizar en este punto porque es algo que nos ha tocado obviamente en este programa y sobre todo yo creo que es algo que también es difícil escuchar en otros lados. Vamos a tener que hacer una pausa y al regresar vamos a seguir con este tema para que tú puedas terminar entendiendo todo este proceso de la adolescencia y le des herramientas a tus hijos. Ya regresamos. En un momento volvemos a Sexto Sentido. Estéreo 1, 106.1 FM. Siempre contigo. ¿Tú qué harías si tuvieras el poder? Si tuviera el poder, haría que le dieran las medicinas del cáncer a mi papá. Que no nos las negaran. Las necesito para su salud, para su cáncer. Se puede morir si no las toma. Si tuviera el poder, haría que me las dieran ya. Siempre has tenido el poder. Acércate a la CNDH y ejércelo. En 2018 gestionamos más de 4,000 atenciones médicas inmediatas. Desde 1990, CNDH, el poder de la gente. Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades. Necesitamos publicidad para que la gente conozca el negocio. ¿Qué opciones tenemos? Un anuncio en el periódico se ajusta a nuestro presupuesto. Algo más grande, un espectacular en la calle principal. Mejor nos anunciamos en internet. Así llegamos a los clientes que buscamos. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.mx. De acuerdo con el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, en México quedan solo 21 hablantes de ayapaneco. Cuando mueran, nadie podrá contar su historia. En el mundo, 60% de las lenguas indígenas está en peligro de desaparecer. Para preservar esa riqueza, 2019 fue nombrado Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Sintamos orgullo de nuestra diversidad lingüística. Ni un hablante menos. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Nos preparamos para volar. En el Centro Internacional de Instrucción de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, contamos con instructores altamente capacitados, instalaciones de vanguardia y reconocimiento mundial en la capacitación de pilotos, sobrecargos y personal aeronáutico. Conócenos en www.gov.mx/ASA. Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. 106.1 FM. Estéreo 1. Siempre contigo. Ya regresamos con más de Sexto Sentido. Ya estamos de regreso después de esta muy breve pausa con este programa, este tema el día de hoy, cómo poder entender la adolescencia. Nos acompaña para poder también explicarnos un poco acerca de esta etapa aparentemente difícil y que pues está llena de tabúes, de muchas perspectivas erróneas. Pero pues después de este programa yo creo que ya vamos a entender un poquito más esta etapa de la adolescencia y verla con otros ojos. Nos acompaña Marisol Ramos Soto el día de hoy. Y gracias, Marisol, por estar con nosotros en este programa. Antes de salir a la pausa dejé como una pregunta al aire porque nos compartiste un ejemplo muy bonito y para todos aquellos que van apenas llegando al programa y apenas escuchándolo, ¿cómo podemos entonces soltar a los hijos, desprendernos de ellos y quitarnos este miedo al momento de como nos
mencionabas en el ejemplo dejarlos nadar. Sí, gracias, Ana. Quiero aclarar también que cuando hablamos de soltar, estamos hablando acerca de soltar emocionalmente, claro, ¿no? Claro. O sea, obvio que no voy a dejar que mi hijo adolescente ya tome decisiones, sino estoy hablando de esa situación emocional, ¿no? Que nos conflictúa. Y ponía yo un ejemplo, creo que lo voy a repetir, ¿verdad? Para aquellos que nos están sintonizando en estos momentos. Y ponía yo un ejemplo, ¿no? Que la adolescencia es un proceso. Durante 12 años nuestros hijos han estado tomados de nuestra mano. Claro. Van a donde nosotros vamos. Los tenemos que llevar a donde van, sabemos lo que piensan, lo que sienten, pero a los 12 años es como soltar esa parte porque ya ellos comienzan a tomar sus propias decisiones, ya empiezan a opinar, a dar sus opiniones, ¿no? Concretas. Y ponía yo un ejemplo, papás que me escuchan, ¿no? Lo que sucede es que nos da mucho temor y yo les decía, imagínate que 12 años tu hijo no sabe nadar, tú eres un experto en natación y siempre lo has llevado de la mano y tú vas nadando y estás con él. Pero a los 12 años, en medio de la mar, es así como que estás en ese momento con él y lo tengo que soltar. Y tienes que confiar que lo que tú le has enseñado durante 12 años le va a ayudar. Pero tú nunca has sabido, nunca has comprobado si él puede nadar solo. Entonces, ¿cómo nos sentiríamos, no? De decir, lo dejo y tengo que confiar en lo que yo le he enseñado estos 12 años, le va a funcionar, le va a servir. Entonces, en este proceso de la adolescencia, lo que nos sucede es que nos da mucho temor. Los papás tenemos miedo a que nuestros hijos pues fracasen, que cometan errores, ¿no? Y por consiguiente, si mi hijo comete errores y fracasa, pues ¿qué va a hacer? Yo como mamá también fracasé. Entonces, tenemos que comprender esa parte que nuestros hijos tienen que ser seres independientes. Y tengo que confiar que mis enseñanzas durante esos 12 años son fundamentales para él. Por eso, papás que nos escuchan, que tienen hijos en la infancia, es tan importante hacernos una pregunta, ¿no? ¿En qué se basa mi enseñanza a mis hijos? ¿Qué clase de valores, de principios le estoy enseñando a mis hijos? Porque si los estoy instruyendo en una verdad, en un camino, ¿no? De principios, lo están viviendo en casa, entonces voy a tener confianza. Me va a costar trabajo, van a seguir cometiendo errores, no tenemos hijos perfectos, al igual que no hay padres perfectos, ¿verdad? Entonces van a cometer errores, pero yo puedo decirte, esos errores van a ser mínimos, ¿no? Comparado a lo que sería si yo no le di principios, ¿no? Y enseño a mis hijos. Entonces, para desvincular esa emoción, ¿no? Esa emoción negativa que me da el no querer soltarlo, el querer estar pendiente de todo lo que hace, entonces es como esto, ¿no? Comprender y entender, ¿no? La adolescencia es un estado de vida, un ciclo de vida que sí acarrea situaciones emocionales en nuestros adolescentes, ¿no? Es un cambio de ser. Y antes de salir al corte te comentaba esto, ¿no? Tanto los padres y los hijos vivimos una pérdida. Siento que estoy perdiendo a mi hijo y el hijo pues también siente que está perdiendo ese lugar que tenía como bebé, ¿no? Como niño. De ahí que los cambios en adolescencia, perdón que me mueva un poco del tema. No importa. Pero de ahí que los cambios en adolescencia, ¿no? Los cambios físicos llevan también a la niña, al niño a sufrir una pérdida, a sentirse incómodos con su propio cuerpo, con su físico. Entonces toda esa área emocional que ellos están viviendo, fíjate, y ahora tenemos a un papá que tiene tanto miedo de lo que está hasta pensando el hijo y de las conductas que está tomando. Y no estoy entendiendo que mi hijo tal vez en ese momento se está conflictuando porque está perdiendo su cuerpo de niño o de niña, ¿no? Porque se siente raro. O porque se está enamorando, porque surge en esa etapa donde ya empieza a haber situaciones donde ya les gustan los niños, las niñas de otra manera. Entonces, y no tienen esa confianza de platicarlo con nosotros, porque nosotros estamos viendo en un temor diario de que lo que hasta tú estás pensando es malo. ¿No? Entonces, imagínate el conflicto que se da. Y este conflicto también tiene mucho que ver porque tanto los padres empiezan a desconocer a los hijos como ellos mismos empiezan a desconocer. Entonces es importante que los padres sí está cambiando, pero no deja de ser su hijo. Y darle esta seguridad, está cambiando, pero quiero estar acompañándote en este cambio. Y es un tema muy, muy importante que imagínate si los padres también están diciendo ya no es el mismo, pero tampoco que lo manifiesten tanto porque eso también puede brindar inseguridad a los hijos. Sí, se vuelve como un estorbo, fíjate. Se vuelve como un estorbo de crecimiento, de desarrollo aún psicológico, ¿no? De los jóvenes, de los adolescentes. Así es. Entonces, al inicio del programa que me preguntabas, ¿cómo entender la adolescencia?
yo puedo decirte ahorita, nos cuesta trabajo entender la adolescencia, número uno, porque tenemos una idea errónea de la adolescencia, ¿no? O sea, creemos que todo lo que se vive es negativo, que todo es un conflicto, ¿no? En las situaciones del adolescente. Y segundo, porque vivimos esa etapa con mucho miedo, con mucho temor de pensar que lo voy a tener que soltar y no sé los errores que va a cometer. Entonces, primero, papás que nos estás escuchando, ¿verdad? Sí. ¿Qué hacemos, no? ¿Qué hacemos si tengo ese miedo? Sí. ¿Qué hacemos si tengo esa idea errónea de la adolescencia? Bueno, entonces quisiera decirte, primero entendamos, es una etapa de vida donde tu hijo está obteniendo los recursos para convertirse en un adulto. Entendamos que va a cometer errores como nosotros hemos cometido, ¿no? Entendamos también que va a ser un ser independiente y que va a funcionar mucho todo lo que tú y yo hayamos hecho 12 años atrás, ¿no? Entonces, pongamos atención como en esa etapa de vida. Así es. Y también, ¿qué puede hacer, por ejemplo, un padre, una madre de familia, si, no sé, su hijo, como lo has mencionado, tiene 10 años y le están diciendo que posiblemente va a cambiar, que posiblemente va a entrar en la rebeldía? ¿Qué puede hacer él, no sé, o ella, enfocarse tal vez en esta nueva etapa? Ahora conocerlo, si no pasaba tiempo de calidad con él, pasar ahora, no sé, hacer esta evaluación y tal vez no prestar oídos a esos comentarios que tal vez fueron experiencias de ellos y tu experiencia puede ser muy, muy diferente porque cada adolescente es diferente también. Exactamente, cada adolescente es diferente, ¿no? ¿Qué pueden hacer los papás? Bueno, hay varias herramientas que podemos tomar como para contestar también esa pregunta del programa, ¿no? ¿Cómo entiendo la adolescencia? Entonces, hay herramientas que pueden hacer los padres. La primera y más importante, Ana, y que todos los seres humanos carecemos de algo efectivo, es la comunicación, ¿no? Comunicarnos. Ya te quiero contarte unos datos de un estudio que se hizo en México en un colegio, secundaria y preparatoria. Sí. Entonces, parte de la entrevista que se hizo a niños y a padres es cómo era su comunicación. El 98% de los padres dijo que la comunicación con sus hijos era buena, incluso casi excelente. Pero cuando se le hace esa misma pregunta a los hijos, el 98% contestó, mi comunicación con mis padres no es buena. Trato de comunicarme, pero no me entienden. Trato de comunicarme, pero no me escuchan. Trato de comunicarme, pero me gritan, se exaltan. Fíjate, ¿no? Entonces, papás, tenemos una idea errónea de que no, yo me comunico con mi hijo, pero ¿qué nuestro hijo piensa, no? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Comunicarnos con ellos, ¿no? Pasar ese tiempo con nuestros hijos, ¿no? Poder entender, respetar también sus emociones. Nos sucede mucho, ¿no? Si vemos al hijo molesto, que también un niño se puede molestar, claro, que también un niño se puede enojar. Y nuestra tarea como padres es poner ciertos límites a esa emoción, ¿no? Y ayudarles a que ellos lo demuestran. Pero ¿qué es lo que hacemos los papás? ¿Y por qué estás enojado? ¿Y qué tienes? ¿Y qué necesitas? Si yo te doy todo. Entonces, estamos contestando desde una manera en que yo quiero satisfacer mi situación emocional como padre, pero no estoy respetando, fíjate, la postura del hijo. Entonces, ¿qué pueden hacer los padres de niños de infancia, ¿no? En este momento, o lo que nos están escuchando? Pues comunicarnos con ellos, ¿no? Pasar tiempo con ellos. Ojalá y estos datos nos remuevan un poco, ¿no? Claro. De decir, no, los papás creemos que tenemos muy buena comunicación con los hijos. Sí. Pero cuando le preguntamos a los hijos, es no me escuchan, no me entienden, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Comunicarnos con ellos, ¿no? Pasar tiempo con ellos. Y quiero hacer este paréntesis, Ana, es algo que también trabajamos nosotros en la asociación, pero estamos ante una generación que por la situación económica, que por la situación de trabajo, papás no pasamos tiempo con nuestros hijos. Claro. ¿No? Hablamos de papá y mamá que tienen que salir fuera a trabajar. La estadística en Oaxaca respecto a los hogares por quien son liderados, que es por un solo progenitor por la mujer, es alta, ¿no? Son 6 de cada 10 hogares. Entonces imagínate, papás tienen que trabajar fuera, entonces realmente los hijos pasan poco tiempo con ellos. Otro grave problema que tenemos es la tecnología, ¿no? Entonces nos roba ese tiempo. Claro. Entonces, papás, entonces imagínate, no hay esa comunicación tan sana y tan necesaria para estar con nuestros hijos. Así es, y que también no solo las generaciones, digamos, de
crianza de los niños están cambiando, sino también las generaciones de cómo los padres y sus roles también están cambiando. Uh-huh. Entonces es muy importante este punto que dices, lo que tocó en la adolescencia, tal vez a ti, a mí, vivir. Obviamente a los padres les va a tocar otra etapa muy diferente, muy distinta, y también estas herramientas van a seguir siendo indispensables, y estas yo creo que son difíciles que cambien con el tiempo porque son la base. Y recordemos que la familia también es un principal, es la base de la sociedad. Entonces, si el rol como padre ha ido cambiando, también que la dinámica para crianza de los hijos cambie, pero para bien, no para mal. Sí. Entonces, imagínate la necesidad, ¿no?, tan grande de comunicarnos. Ahorita tú mencionabas esto importante de cómo van cambiando los roles, ¿no?, cómo va cambiando la situación. Otro punto que nos sirve mucho, ¿verdad?, para poder entender a mi adolescente, es como desvincular mi historia personal con la de mi hijo, ¿no? ¿Cuántos padres no he escuchado? Incluso también yo creo que lo he dicho muchas veces. Yo a tu edad, ¿no? Ya hacía, ya tenía, ya comportaba. Entonces, nos cuesta trabajo entender, papás, tu hijo es otra persona. Claro. Y nos cuesta trabajo desvincular mi historia y saber que cuando yo era pequeño, mamá hacía, mamá me daba, mamá esto, ¿no? Ahora, esas son herramientas que nos ayudan ahora que nosotros somos adultos, pero tenemos que cambiar, ¿no?, este paradigma de pensar que tal como yo viví mi adolescencia, la tiene que vivir mi hijo, ¿no? Entonces sí puedo tomar cosas muy buenas de mi adolescencia que me van a ayudar para entender a mi hijo, sí, ¿no? Pero no que yo quiera que él viva el mismo tipo, ¿no?, de adolescencia que yo viví, porque es un ser independiente, sí, ¿no? Entonces, fíjate, nos cuesta trabajo esto. Entonces, ¿por qué no puedo entender a mi adolescente, ¿no? Bueno, no me comunico con él. Este es un grave problema que tenemos, ¿no? No tengo una comunicación efectiva, sana con él. Yo como papá pienso que sí, pero para el hijo no. Entonces lo estoy afectando, ¿no? Y el segundo punto es que yo estoy vinculando mi historia con la de él. Claro. Entonces tengo que desvincular eso para poder entender a mi hijo y verlo como un ser independiente que trae rasgos de papá y mamá, que trae cosas heredadas también, ¿no? Sí, entonces, una historia familiar diferente. Claro. Entonces, viéndolo con ese amor, entonces puedo atenderlo. Fíjate, un autor dice algo bien importante. Los padres son los que amamos más a nuestros hijos. Los amamos incondicionalmente, pero también podemos llegar a ser muy odiados por nuestros hijos por las reglas tan estrictas en ocasiones que ponemos. Entonces imagínate, ¿no? Sí, claro. O sea, yo amo incondicionalmente a mis hijos, pero también puedo llegar a ser muy odiada porque no me estoy dando cuenta, ¿no?, de lo que estoy haciendo. Hasta dónde estoy también sobrepasando ese límite, ¿no?, en esta etapa. Vamos a tener que hacer una pausa y al regresar vamos a seguir hablando sobre este tema porque es importante que tú, padre de familia que nos estás escuchando, entiendas cómo puedes pues ejercer bien tu rol en esta etapa de la adolescencia y ayudar a tu hijo o a tu hija. Vamos a tener que hacer una pausa y ya regresamos. En un momento volvemos a Sexto Sentido. Desde Oaxaca de Juárez transmite Estéreo 1 106.1 FM. Búscanos en redes sociales. Facebook Estéreo 1, en Twitter @Estéreo 1. Correo electrónico estereo1radio@gmail.com. XHEDI 106.1 Estéreo 1, siempre contigo. El desarrollo de un país es resultado del esfuerzo de sus trabajadores y de un buen ambiente generado por leyes justas y actualizadas. Por eso, el Senado aprobó por unanimidad la reforma laboral, modernizando las relaciones entre trabajadores y patrones. México cuenta ahora con una legislación de vanguardia, acorde con los convenios y tratados internacionales. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. 64ª legislatura. Senado de la República. Cercanía y resultados. Nada dignifica más que el trabajo. Un trabajo que te da seguridad social. Que garantiza tus derechos. Que otorga atención médica.
que garantiza la igualdad de género. Un trabajo que te permita ver por ti y por tu familia. Por eso aprobamos una reforma histórica para garantizar los derechos sociales de las y los trabajadores del hogar. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebremos a los pueblos porque contribuyen a la diversidad, riqueza y cultura de nuestro país. Platicaremos con el productor musical zapoteca Abraham Toledo. Haremos un viaje sonoro hasta Felipe Carrillo Puerto en el estado de Quintana Roo. Y en la música, Enjambre. Domingo 11 de agosto a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Con Patti Velasco. Y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Recuerda que en México ya marcamos a 10. Ahora, para llamar a cualquier teléfono dentro del país, ya sea fijo o móvil, tienes que marcar 10 dígitos. La clave de larga distancia de la ciudad y el número local. Y ya no se necesitan los prefijos 01, 044 y 045. Desde el 3 de agosto en todas las ciudades, marca 10. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Estéreo 1, siempre contigo. Ya regresamos con más de Sexto Sentido. Ya estamos de regreso en Sexto Sentido y gracias a todos los que ya nos están escuchando el día de hoy. Estamos con Marisol Ramos Soto porque nos está explicando acerca de un tema muy, muy importante y que todos los padres de familia yo creo que se han enfrentado a esta situación, que es la adolescencia, pero el día de hoy estamos dando estas herramientas para que tú puedas entender todo lo que engloba este proceso también en tu hijo. Y antes de salir a la pausa, hablábamos de algunas herramientas para que los padres de familia, Marisol, puedan entender esta etapa. Y uno de los puntos importantes que mencionabas antes de salir a la pausa es esta desvinculación con tu historia familiar y todo lo que conlleva también pues no vincular tu historia familiar, no vincular lo que tú viviste en esta etapa con lo que podría estar viviendo también tu hijo. Sí, muchas gracias, Ana. Sí, para aclarar a nuestros amigos que nos están escuchando, de nuestra adolescencia como padres debemos tomar lo mejor, ¿no? Aquellas circunstancias que nos fueron difícil, aprender, ¿no? ¿Qué nos dejó? ¿Cuál fue la enseñanza? Pero cuando tenemos a nuestro hijo adolescente, tenemos que aprender a desvincular mi historia. Yo te hacía un comentario que cuántos papás no hemos dicho, ¿no? Yo a tu edad hacía, yo a tu edad era, yo a tu edad pensaba, yo a tu edad. Entonces dejamos al hijo con una carga muy pesada, ¿no? De decir, bueno, todo lo que yo hago no llego al grado que mi papá quiere o que mi papá desea, ¿no? Entonces, imagínate, todavía con la carga emocional propia que ellos están viviendo en su etapa, viven esa situación que yo le estoy dando. Entonces yo tengo que aprender que mi hijo es un ser independiente, que él está conformando su propia historia de vida. ¿No? Entonces, que como papá, claro que tengo que contribuir mucho en esta historia de vida en cuanto a la enseñanza, en cuanto al estilo de crianza que yo estoy utilizando en casa, ¿no? Entonces, eso va a contribuir mucho a que este ser independiente que es mi hijo se conforme como un hombre de éxito o mujer de éxito, ¿no? Que yo deseo, o como un hombre y como una mujer de bien. Pero entonces, emocionalmente tengo que soltar esa situación, porque si no tendemos a llevar a otro punto que sería el de comparar. Tanto comparo mi historia, cuando a veces decimos, tienes que agradecer todo lo que yo te doy, porque cuando yo era adolescente, ni siquiera tuve la oportunidad de estudiar, o ni siquiera tuve la oportunidad de tener unos zapatos como los que tú traes, ¿no? Entonces tú tienes que agradecerme siempre lo que te doy. Entonces, imagínate, en este pequeño ejemplo, nos damos cuenta también que no he desvinculado mi historia y que estoy llevando a mi hijo a una comparación. Entonces, él está en este momento para disfrutar y aprender a ser agradecido. Pero yo con lo que estoy haciendo le estoy dando una carga, pero no le estoy enseñando que agradezca lo que él está teniendo. Entonces, llego a otro punto que es comparar. ¿Por qué no disfruto la adolescencia? Porque comparo mucho a mi hijo.
O sea, no estoy, y esto es lo que está enseñando, ¿cuál es la parte inconsciente de esto, Ana? Que no estoy conforme con él. Entonces el hijo lo que recibe es, mi papá no está conforme con quien soy. Entonces estoy luchando en tratar de ser una persona que no soy. Porque aparte que lo comparo con mi propia historia o lo que yo hice, tendemos a compararlo con los demás. ¿Por qué no eres como el hijo del vecino, no? ¿Por qué no eres como tu primo? ¿Por qué no eres como tu prima que está haciendo eso? ¿Por qué no te ríes como ella? ¿Por qué no te vistes como ella? Entonces, lo que estoy haciendo ahí es una comparación. Y el daño inconsciente, escuchen bien, papás, que estamos haciendo al hijo o a la hija, es que papá no está a gusto conmigo. No está contento conmigo. No me acepta por completo. Entonces, de ahí que muchos chicos en adolescencia vivan esa crisis todavía buscando una identidad. Como papá no me acepta, como no acepta lo que yo soy, entonces tampoco ellos mismos se aceptan y entonces andan buscando otra situación. Entonces eso se podría ser un peligro en la adolescencia. No, sí, todos los problemas que desencadenan esto a nivel primero emocional y después ya físico y si no se evalúa y si no se atiende a tiempo, se lleva hasta la adultez y se ve luego en relaciones interpersonales y bueno, ¿no? Se desencadenan un buen de cosas. Porque el trasfondo de esa comparación, cuando te estoy diciendo, mi papá no me acepta, no se sienten amados, ¿no? Entonces, ¿cuál sería lo importante? ¿Cómo tengo que disfrutar mi adolescencia? Mi hijo se tiene que sentir amado. Papás, quiero llevarles a esto, ¿no? ¿Qué hacían cuando tu hijo tenía unos días de nacido? Un mes de nacido, ¿no? Vivimos una crisis, o sea, también fue una crisis, una etapa de vida, ¿no? Claro. El hijo no duerme, la mamá tiene que acostumbrarse a los horarios, si llora tenemos miedo de todo, entonces esa es una crisis de vida, ¿no? De nuestros hijos. Pero ¿qué hacíamos? En esa infancia tratábamos de demostrarle nuestro amor con abrazos, con caricias, etcétera, ¿no? Sé que ahora cuando es adolescente es algo que les cuesta trabajo al chico aceptar, pero nuestras palabras son bien importantes, Ana. Bien importantes. Entonces, el hijo tiene que sentirse amado. Y tenemos que cambiar, y este sería el otro punto de cómo entender nuestra adolescencia, tenemos que cambiar nuestras palabras. Obvio, no estoy de acuerdo tal vez en cómo se viste, ¿no? En ciertas cosas. Entonces, tengo que cuidar mis palabras de cómo se lo voy a decir. Entonces, es muy importante que cuidemos las palabras que nosotros vamos a hacer con nuestros hijos. Entonces, tal vez no lo voy a tener abrazado como cuando tenía un mes de nacido, y lo voy a tener en mi regazo todo el tiempo, aparte ni se va a dejar, es algo que tu hijo adolescente menos quiere, ¿verdad? Pero sí puedo decirle palabras afirmativas. Estoy orgullosa de ti, te quiero, te amo. Hijo, eres un chico exitoso, ¿no? Estoy feliz que estés en la casa, ¿no? Estoy feliz que estés aquí, porque imagínate, ¿qué surge en estas palabras que no ocupamos, no? Se da un choque de palabras con nuestros hijos. ¿No? Y entonces, ¿qué sucede cuando hay un conflicto con papá y mamá? Lo primero que el hijo es, me quiero ir de esta casa. ¿Y qué es lo que los papás decimos? Pues vete, ¿no? Te estás pasando de tiempo, ¿no? Ya hazlo, ¿no? Entonces, imagínate, estas palabras lo que estoy haciendo es llevar a un choque entre palabras e hijos, ¿no? Entonces, bien lo dice un proverbio, ¿no? La blanda respuesta calma la ira, ¿no? Pero sin embargo nosotros a veces contestamos con palabras ásperas y ¿qué es lo que hace, no? Se levanta ahí una explosión, entonces es cuando papá y hijo adolescente están conflictuando, no es más que otros dos adolescentes ahí en una lucha, ¿no? Entonces tenemos que cuidar mucho nuestras palabras. Entonces si hay algún papá se pregunta, bueno, ¿cómo entiendo la adolescencia? ¿Cómo comprendo esto, no? Mira, papá, una gran herramienta, pregúntate. Esto lo hago yo mucho en consulta, a veces con los padres, ¿no? Que van a atender a sus hijos, ¿no? En el día, ¿cuántas palabras de afirmación le dices a tu hijo? ¿No? O sea, haz un recuento. Durante el día, ¿cuántas veces le dijiste te quiero, estoy orgulloso de ti, ¿no? No estoy de acuerdo con esta calificación, pero vamos, te voy a apoyar, ¿no? Entonces, y cuando hacemos este cuestionamiento, Ana, híjole, nos damos cuenta que mayormente los papás utilizamos palabras negativas sobre nuestros hijos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí si yo utilizo palabras negativas con mis hijos? Pues ese abismo emocional, papás, se hace más grande. Se hace más grande. Entonces, mi hijo llega un momento en que no me va a creer, ¿no? Cuando yo quiera decir algo, pues no me cree, ¿no? Entonces, imagínate cómo se pierde ahí la autoridad, ¿no? Como papás. Así es. Y que es un punto muy importante que acabas de mencionar. Muchas veces, y lo dijimos el anterior sábado,
muchas veces el que parece el adolescente es el papá, por también historia familiar que tiene, porque tal vez está reflejando, yo no tuve esta oportunidad y él sí, y él está desaprovechando, y bueno, entonces que también en esta etapa quede muy claro que el adolescente es el hijo, que el que necesita compañía es él. Por eso también es importante que los padres se vayan preparando también emocionalmente para que no lleguen a tener una pues paternidad o ser frustrados y manifestar esto, sino suplir todas estas carencias que tal vez ellos tuvieron y saber también identificar, mi hijo esta es otra cosa y yo le voy a dar todo lo positivo porque él está viviendo en una nube de negatividad. En la mayoría del adolescente siempre por naturaleza se llega a comparar con pues sus otros compañeros, con las otras personas, y si llegamos o si llega el padre a llegar con más palabras negativas, pues el hijo no llega a ver nada bueno, porque siempre va a vivir en esta negatividad durante toda su adolescencia. Entonces, ayudarle a salir de esta negatividad también. Y fíjate, Ana, que pasa algo bien interesante, ¿no? Los padres de los adolescentes quieren sentirse, bueno, todos los papás más bien, ¿verdad? Queremos sentir que estamos haciendo nuestro trabajo perfecto. Bien. Entonces, si hacer sentir bien al hijo, ¿no? Me hace sentir bien, el mejor padre, el exitoso, lo hago, ¿no? Entonces, acuérdate, Diana Baumin nos habla de los estilos de crianza, ¿no? Entonces, si yo quiero que mi hijo hable mejor de mí, entonces trato de ser un padre totalmente permisivo y hacer. Entonces, yo no quiero que los papás que nos están escuchando en este momento se confundan, ¿no? Se confundan. Nuestro trabajo como papás es poner límites, enseñar, educar. Y muchas veces esa enseñanza, esa educación no va a ser fácil. Nos va a conflictuar como papás, ¿no? Porque en ciertos momentos me convierto en el enemigo de mi hijo. Me convierto en el ogro de la casa. Me convierto en el más odiado, ¿no? Me convierto en el que no me van a tener confianza. Entonces, en ese temor que hablábamos del inicio, pues por no tener ese temor, cedo a muchas cosas, ¿no? Y entonces hago como que no está pasando nada y todo continúa, ¿no? Entonces, ojo papás, nuestro trabajo es ese. Tenemos que educar a nuestros hijos, tenemos que poner límites y muchas veces no vamos a ser pues, el preferido de la historia, ¿no? O sea, nos vamos a sentir incómodos muchas veces, pero ese es nuestro trabajo y esa es nuestra tarea. Y se va a escuchar como muy poético, ¿verdad? Pero es una palabra, una frase muy utilizada y es una realidad. Nuestros hijos nos van a comprender hasta que sean padres, ¿no? Entonces tal vez tu hijo adolescente no te está entendiendo en este momento. No te está comprendiendo por qué tantas normas en casa, por qué estás enseñando de esta manera. No te está comprendiendo en este momento, pero es una realidad. Cuando ellos sean padres, nos van a comprender, ¿no? Así es. Y nos ha pasado, bueno, en este caso yo soy mamá y puedo decirte, ¿no? O sea, cuántas veces me frustré, viví frustrada por las normas, indicaciones que tenía en casa. Pero ahora que soy mamá, las agradezco 100%, ¿no? Cuánta razón tenía mi madre, ¿no? En poner estas circunstancias. Entonces, es lo mismo. Entonces, no quiero que los papás que nos están escuchando ahorita puedan confundirse, ¿no? Y puedan decir, bueno, voy a tratar de que mi hijo, ¿no? Me tenga esa confianza y para tenerme esa confianza, pues le voy a dar permiso de todo. No, porque ahí me vuelvo un padre permisivo y tiene consecuencias, ¿no? Sí, y que en la adolescencia se necesitan más límites, ¿no? Que haciendo un paréntesis, Ana, este sería muy buen tema para otro, ¿no? Sí. Los estilos de crianza, ¿no? Porque todo lo que acarrea. Entonces, sí, papás tienen que entendernos. Muchas veces no vamos a ser los favoritos, pero esa es nuestra tarea. Pero estas herramientas nos ayudan. Son alternativas que van a decir, bueno, tengo que entender a mi adolescente, tengo que calmarme yo, tengo que comprender mi historia y entonces poder ver a mi hijo como un ser independiente, ¿no? Y poder estar trabajando en esa área. Claro. Y que también al momento de la adolescencia y ahora que llegamos al momento de los límites, es importante también que los padres durante toda esta etapa no pierdan el enfoque que quién es el padre. Tal vez muchas veces se dice, es que en esta etapa es importante que veas como su mejor amigo, como porque lo necesita un acompañamiento, claro, pero tú no pierdas el enfoque y saber que tú eres el padre y que los límites deben de existir y ahora más en esta etapa.
los límites en esta etapa son muy necesarios porque eso es en donde más el adolescente se va viendo también perdido en esta etapa, y es en donde más necesita al padre puesto en su lugar como alguien que puede brindarle estos límites. Y repitiendo un poco, ¿no? Lo hemos dicho durante este programa. Es tan importante que tu hijo conozca los límites desde su infancia, ¿no? Entonces no quiere decir que en adolescencia va a ser muy fácil. También va a haber complicaciones, pero te va a ayudar más. Entonces, ¿qué sucede? Estamos también en una gran parte de generaciones que nuestros hijos no conocen de límites, ¿no? Entonces, en la infancia no se les mostró, no se les dijo, no se les enseñó normas. Y entonces por eso ahora a papás les cuesta tanto trabajo. Tal vez algún papá que nos está escuchando nos podría preguntarse, ¿no? En este momento, ay, no le puse límites a mi hijo, ahora tengo un adolescente rebelde, ¿qué hago? ¿No? Porque también puede suceder eso. Si tú ya no pusiste límites, ya no pusiste normas durante la infancia, ¿ahora qué hago con este adolescente? ¿Se puede hacer algo? Sí se puede hacer mucho, ¿no? Sí puede haber un apoyo con ellos, pero sí necesitas ahora el papá necesita un acompañamiento, ¿no? Necesita poder asesorarle, poder decirle cómo puedes trabajar con tu adolescente, cómo podemos también hacerle entender al adolescente y poco a poco establecer esos límites y esas normas, ¿no? En casa. Claro que son demasiado importantes en esta etapa, pero aún yo creo que los padres que nos están escuchando, y me gustaría ya terminar con esta pregunta, ¿cómo podrían ellos tener estas herramientas o en resumida, una herramienta que es indispensable si su hijo ya está en la adolescencia? Tal vez los que nos están escuchando apenas van a iniciar en esta etapa o ya están rozándose con esta etapa, pero para los que ya están, ¿cómo pueden seguir entendiendo esta etapa de la adolescencia? Para los que ya están en adolescencia, bueno, contestando tu pregunta, ¿no? Como decíamos, no puse límites, estoy en esta situación complicada. Necesitamos, te mencioné una herramienta importante que era la comunicación. Entonces, hay una técnica muy necesaria, padre-adolescente, que es como una comunicación de reconciliación, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita? Papá, mamá, ¿no? Con el hijo adolescente tienen que tener una plática, ¿no? Entonces, como no nos comunicamos, prácticamente lo que tenemos en casa muchas veces son negociaciones. Yo digo, tú haces, o conflictos, ¿no? O peleas, o pleitos. Entonces, se necesita tener una plática. Entonces, papá que me estás escuchando, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, tengo a mi hijo adolescente, ¿cómo lo entiendo? ¿Qué hago? No te conflictúes más, ¿no? En culparte también, tal vez de decir, no lo hice a tiempo, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué me equivoqué? Siéntate con tu hijo. Toma un tiempo, ¿no? Donde puedan platicar, donde tú le puedas decir cómo me siento y cómo me hace sentir tu actitud. Esto es bien importante, Ana, hablar desde nosotros, ¿no? De cómo me siento. Entonces, si tienes esta plática con tu hijo es, hijo, yo me siento de esta manera y tus actitudes me hacen sentir de esta manera. Entonces, fíjate lo que estoy haciendo en esta plática. Me estoy responsabilizando yo de mis sentimientos y no estoy culpando al otro, ¿sí me doy a entender? De lo que tú me haces. Simplemente tus actitudes, tu azotón de puertas, tus ojos que me volteas, ¿no? Tu palabra que me alzas, cuando avientas algo, me hace sentir de esta manera, ¿no? Entonces, el que tú me hagas sentir de esta manera, ¿sabes lo que provoca? Que no pueda comunicarme contigo, que haya un rechazo, ¿no? Que sienta yo un rechazo emocional hacia ti, hijo, y sobre todo que tú lo sientas hacia mí. Tenemos que hacer cambios, ¿no? Por tu bien. Tenemos que hacer cambios por tu bien, tenemos que hacer ciertas correcciones en la casa y entonces en ese momento se puede trabajar en esta situación, ¿no? Claro, sí, y todo también con mucho amor y también que el padre entienda y sepa escuchar en esta dinámica, porque muchas veces tal vez el padre va, no sé, a decir, no, pero esto yo tengo razón, sino que el hijo está en esta etapa también y que va a empezar a soltar todo y hay que saber también escucharlo, porque muchas veces también no sabemos escuchar, saber escucharlo y ahora ya te escuché, ahora tú escúchame. Pero también si el hijo no ve cuando pues este ejemplo de escucha, no va a poder también expresarlo de manera libre. Sí. Entonces, la importancia de la comunicación, ¿no? Efectiva, Ana. Entonces, sí es muy necesario este tip, ayudaría mucho,
¿no? A los papás que nos están escuchando, ayudaría mucho. Hay muchos riesgos en esta etapa de la adolescencia, que es algo que no corresponde al programa, pero quiero comentarlo, ¿no? O sea, hay muchos riesgos en la adolescencia. Cuando yo te hacía esa pregunta, ¿por qué nos cuesta trabajo entender la adolescencia? ¿O qué viene en nuestra mente? Y lo primero que viene en nuestra mente es crisis, es aflicción, es dolor, es pleitos, ¿no? Es rebeldía, es drogas, etcétera, ¿no? Sí hay conflictos, es una etapa de peligro, por así decirlo, emocionalmente, porque tiene que ver con lo que decíamos al inicio, es una etapa de búsqueda de identidad. Entonces, si el chico no recibió los recursos necesarios en casa, si él no ha tomado una identidad del padre, entonces, o de la madre, ¿qué va a suceder? Está en búsqueda de esto. Entonces, sí es una etapa complicada, porque por eso entonces se dejan llevar por las modas, por los amigos, por los vicios, ¿no? Por esta situación. Entonces, papás que me estás escuchando, sí, es una etapa conflictiva, como todas las etapas de vida que nosotros vivimos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esa situación? Tenemos que estar cerca del hijo, ¿no? Entonces, por eso quiero regresar a esto para que los padres no se vayan a confundir. Cuando estoy hablando de soltar al hijo, estamos hablando de soltarlo emocionalmente, entender lo que él tiene que hacer. Pero, ojo, tenemos que estar cerca de ellos, conocer de ellos, supervisar quiénes son sus amigos, qué hacen, ¿no? Y estar cercanía, ¿no? Esa cercanía. Pero, ojo, obvio que el hijo no lo permite, porque emocionalmente nuestra relación se truncó, ¿no? Entonces, por eso el hijo no lo va a permitir. Entonces, tenemos que acercarnos. Así es. Porque, bueno, yo creo que ya, lamentablemente, ya estamos casi llegando a la parte final. Pero yo creo que es un punto muy importante saber encontrar el balance en esta etapa. Yo digo que en todas, pero sobre todo en esta que es tan delicada y que se ve tan delicada, o los padres lo llegan a ver tan delicada, encontrar este punto de los límites, de te suelto, pero también estoy acompañándote y supervisándote. Un punto de equilibrio, un punto en donde no sea ni tan pues absorbente esta relación, y también un punto en donde no sea tan liberadora y en donde el hijo haga lo que sea, sino que sea un punto también, y cómo los padres pueden encontrar este balance en esta etapa, porque también es indispensable este balance. Sí, sí es muy importante, Ana, como tú dices, los papás tenemos que responsabilizarnos de ese privilegio, ¿no? De ser padres. Nosotros como asociación implementamos Escuela para Padres, y lo primero que enseñamos en esta Escuela para Padres es el privilegio de que tú puedas dar vida, ¿no? Y que cuando el padre y mamá entienda que mi trabajo no tan solo es proveer, que mi trabajo no tan solo es ser estricto, sino que mi trabajo como padre y madre va más allá. Nosotros somos los responsables de formar otra alma. Imagínate qué fuerte es esto, ¿no? Sí. O sea, tú y papá y mamá somos los responsables de formar otra alma, de dar los ingredientes necesarios para que esa alma sea sana, ¿no? Entonces, si papá y mamá entendemos esto, porque tenemos que comprender esta situación, entonces nosotros como papás tenemos que trabajar, tenemos que hacernos una pregunta. ¿En qué está basada mi vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que quiero con este ser? Y entonces trabajar sobre esto, ¿no? Trabajar sobre ese objetivo, ¿no? El ser padre es cosa de valientes, ¿no? Es cosa de esmerarnos, es cosa de esforzarnos, ¿no? Y entonces tenemos que ser valientes para poder crear hijos de bien y sobre todo enseñarles la verdad. Así es, Marisol. El día de hoy estamos hablando de este tema tan importante que agradezco, Marisol, que nos hayas dado tantas herramientas a lo largo de este programa, y también estas herramientas que van a acompañar a los padres durante esta etapa. Y empezamos con una pregunta que yo creo que se tuvo que extender, porque no fue fácil mantenerla ahí, sí tuvo que extenderse, cómo poder entender la adolescencia. Y te agradezco, yo creo que también todos los padres de familia que nos estuvieron acompañando a lo largo de este programa se pudieron también dar cuenta de muchas cosas que se necesitan apoyar en esta etapa en su adolescente. Y Mari, si alguien quiere pues saber un poco más de estas técnicas para poder acompañar a su hijo en la adolescencia, si necesitan un acompañamiento ellos porque tal vez se sienten un poco débiles para poder acompañar a sus hijos en esta etapa de la adolescencia, ¿en dónde te pueden encontrar?
Muchas gracias, Ana. Estamos ubicados en la Clínica Cristal, en la Colonia Reforma. La dirección es Heroica Escuela Naval Militar 204. Estamos en el 3er piso. Quisiera mencionar el nombre de nuestra asociación civil, es claro. Apoyo al Hogar, porque me encanta donde voy siempre decir el eslogan, es fortaleciendo familias, restaurando hogares, ¿no? Okay. Creemos en la familia, creemos como la parte fundamental que Dios estableció para recibir los ingredientes necesarios. Entonces, creemos en la familia. Entonces, ahí nos pueden localizar. Estamos para servirles, estamos para atenderles en la Clínica Cristal, 3er piso, en la Colonia Reforma. ¿Y algún número también por aquellos que no ubican el lugar o quieren algo más personal? Claro que sí, voy a dar mi número celular. Okay. Es el 951-439-7809. Pueden encontrarnos en las redes sociales como Apoyo al Hogar, Asociación Civil o su servidora Marisol Ramos Soto. Y pues muchas gracias, Ana, por este tiempo. No a ti, Marisol. Recuerda que la puedes encontrar al 951-439-7809. Es un número de contacto para que tú cualquier duda acerca de esta etapa de la adolescencia la puedas resolver acompañada de profesionales y también pues no solo esta etapa, sino tal vez algo personal del padre que se haya dado cuenta durante a lo largo de este programa y que puedas llevarlo con una terapia. Gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy en Sexto Sentido. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 10 de la mañana con más herramientas para poder seguir guiándote y acompañándote en las diferentes etapas de tu vida en las que te encuentres. Recuerda que Sexto Sentido siempre está para poder brindarte estas herramientas y sobre todo y en especial a la mujer para poder brindarte una identidad correcta. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 10 y gracias a Estéreo 1 y gracias a Pedro Luis Ceballos por este espacio que nos brinda para poder llevarte todas estas herramientas. Nos escuchamos el próximo sábado. Sexto Sentido fue una producción de Estéreo 1. Desde Oaxaca de Juárez transmite Estéreo 1 106.1 FM. Búscanos en redes sociales. Facebook Estéreo 1, en Twitter @Estéreo 1. Correo electrónico estéreo1radio@gmail.com.